profundas que puede llegar a experimentar un ser humano. La herida del rechazo, hermanos, está vinculada, o se le llama también la herida del amor. ¿Por qué la herida del amor? Porque son aquellas personas a las que amamos tanto, precisamente las que nos están haciendo el daño, o nos provocaron el daño. En las personas que nos tenían que estar cuidando, las que nos han descuidado, las que de alguna manera nos han menospreciado. O cuando constantemente, hermano, que me escuchas, por favor, a ver si identificamos con algún estado de ánimo. Si siente, o yo siento, una tristeza continua. Como un inquilino, hermano Robert, que se ha venido a vivir a la casa de mi vida, se ha alojado dentro de mí y ahí se ha quedado. Pasan los días y constantemente esa tristeza está ahí. Y una desesperanza ante el futuro, desesperanza totalmente. Hermano, fijaos bien, eso nos está diciendo a todos, nos está confirmando a todos el qué. Pues que tenemos una herida que está sangrando dentro de nosotros. Y esas secuelas que sentimos por la herida nos están impidiendo ver la realidad de una forma consciente, sino que estamos viendo la realidad, Dios mío, de mi vida, de una forma muy oscura, de una forma muy diferente. Se le llama distorsión de la realidad, que son principios de esquizofrenia. ¿Y por qué lo sabe Ramón? Porque las he vivido, porque las he experimentado. Aquí tienen a un milagro viviente. El Señor me sanó de esquizofrenia, de muchos síntomas de esquizofrenia, y el hermano Martín está ahí delante, que me trató. Entonces, hermanos, fijaos bien, estas secuelas tan profundas y estas heridas tan profundas que se originan en el alma cuando nos enfrentamos a estas circunstancias tan dramáticas que hay un antes y un después. Yo no me atrevería, hermanos, ni mucho menos a lidiar con las pequeñas heridas que tenemos alojadas en la epidermis, en la parte exterior del cuerpo, como puede ser una rozadura. No me atrevería. Yo, el Ramón, no se atrevería a lidiar, mucho menos con las grandes y profundas heridas que se encuentran alojadas en los laberintos del subconsciente y del alma humana. No me atrevería ni siquiera a nombrarlas. Pero hay alguien aquí al que le llaman el médico divino. No sé si usted le conoce, no sé si usted ha oído hablar de él. Y él sí que conoce todas y cada una tipo de clase de herida, sea cual sea, él la conoce, ya que él aprobó su diplomatura y doctorado sobre todas las tesis del quebranto, del vituperio, del horror, de la traición, del dolor extremo y de la tortura. Y su conocimiento y magisterio no es puramente intelectual como el de los médicos que lo adquieren por leer un manual, sino que él, su conocimiento sobre todas las tesis del dolor y del quebranto lo tuvo de forma experimental. Porque el varón de dolores y experimentado en quebranto, él mismo decidió tomar el lugar de aquellos que éramos los culpables. Dice la Biblia que él gustó de la muerte en nuestro lugar. Ay, Dios mío de mi vida, en la más exigente y antigua de las universidades, ubicada en el monte Gólgota, en el monte de la calavera. Aleluya, y él es tan único. La pericia de las manos de este médico es tan magistral que él puede sanar de forma instantánea todos los traumas más profundos que sean y las heridas mortales del corazón. Por eso hoy yo te invito a que le enseñes tu herida al Señor Jesús, que la muestres, no la escondas. Es hora de afrontarlo. Si te has identificado con el prólogo, es hora de decir: yo, Señor Jesús, voy a enseñarte hoy mi herida. Es más, te voy a pedir que mientras oyes esta prédica, le digas al Señor Jesús: Señor, sáname.
Que le digas, hermana que me escuchas, Señor, sáname. Mirad, los médicos de este mundo, cuando terminan un buen trabajo, una buena operación, se les reconoce y se les aplaude. Yo voy a pedir hoy una prueba de fe. Todos aquellos que crean que el Señor Jesús les va a sanar hoy, que le rindan un aplauso al Señor. Para ti, mi rey, para ti, Señor, para ti. Hermanos, quiero que entiendan una cosa, para hablar de este poder destructor de las secuelas. Cuando es más difícil de tratar las heridas de esas experiencias traumáticas que tenemos, está comprobado por los que entienden, ¿verdad?, que son los psicólogos, que las heridas más difíciles de lidiar son cuando se tienen en la infancia. Cuando somos niños, hermanas, cuando estamos indefensos, cuando vemos el mundo y estamos aprendiendo las cosas, ¿verdad? Cuando no nos podemos defender, es entonces cuando, si es niño, sentimos estas experiencias, hermanos José, es cuando la herida es tan fuerte. Porque vamos creciendo, el niño va creciendo, y estas heridas, estas secuelas tienen el poder de distorsionar, como os decía, la personalidad del ser humano. Por eso, cuando hay niños, ¿verdad?, que son menospreciados, cuando hay niños que son, ¿verdad?, golpeados, cuando hay niños que son, ¿verdad?, abusados, que el Señor reprenda lo malo, ¿verdad? Estos niños van creciendo, hermanos, ay Dios mío, van creciendo, ¿verdad?, iracundos, van creciendo, ¿verdad?, con una especie de rabia dentro, van creciendo, ¿verdad?, como que quieren pelear con el mundo entero, ¿verdad?, tienen un montón de problemas con la sociedad, acaban en la cárcel, muchos de ellos, incluso asesinos, hermanos. Estos niños, ¿verdad?, son la víctima perfecta del poder destructor de la secuela. Mira, hace un tiempo decía una mujer declarando ante la policía: conté 259 pasos de mi portal número 7, calle La Era. Me detuve ante 3 contenedores de basura. Son las 6 de la madrugada. Fue entonces cuando en uno de ellos arrojé a mi bebé de 15 días. La policía dijo que cuando cogió al niño, aún en la bolsa de basura, con respeto, estaba el biberón con la última toma que le había dado. Es decir, os explico, hermanas, me dirijo a vosotras. Esta mujer, antes de arrojar a su bebé al container, le dio la última toma de biberón. ¿Por qué? Para que estaría llenito y así sería más difícil que llorara, y así, ¿verdad?, ella se podría alejar sin levantar sospecha. Yo digo, que el Señor reprenda a los demonios en esta tierra. Unos segundos antes de arrojarlo, hermanas, al container, lo tenía entre sus brazos. Y luego lo arrojó al container. ¿Saben? Decía un oscuro poeta griego, decía que el corazón de una madre es como un abismo lleno de amor infinito por sus hijos, pero ya vemos que esto ha cambiado. Porque esto, hermanas, no es un caso inusual. Es algo, el pan de cada día. ¿Saben, hermanos, cuántos niños abandonados hoy hay en el mundo? Niños huérfanos y abandonados. Más de 140 millones. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Qué es esto, Señor? Todos estos niños, hermanas, son víctimas perfectas para el poder oscuro de las secuelas, para que los distorsionen. Es más, hermano, cuando un niño al menos tiene la fortuna de ser adoptado por unos padres adoptivos al momento de nacer, aun con todo, hermanas, cuando ya son adultos, si ellos se enteran que son adoptados, Dios, ¿sabe lo primero que hacen? Buscar a sus padres. Buscar a sus padres, hermano. Porque la herida del rechazo se mete dentro y dice, ¿por qué me rechazaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso vemos con respecto a las ropas que van por programa buscando a sus padres porque quieren encontrar a sus progenitores, a sus verdaderos progenitores, tan solo hablar con ellos una vez. Pero escúchame, cuando el abandono de un niño es cuando el niño ya ha conocido a sus padres,
Ay, Dios mío. Y hay una relación. Cuando el niño ya tiene entre 3 y 5 años y ya tiene una relación con ellos y el niño ya los quiere, el niño ya los ama. Cuando entonces es abandonado, hermanos, las secuelas, el poder, la dimensión de la oscuridad, entonces ya no tienen límites. Lo primero, fijaos, porque este niño no solo va a crecer con la herida brutal del abandono, hermano Bravi, sino que al mismo tiempo se va a tener que enfrentar a la herida del rechazo. ¿Por qué? La herida del amor. Porque aquellos que le hicieron el daño son sus propios padres. ¿Estamos aquí? Luego se activa la herida del menosprecio. Y van creciendo estos niños llenos de heridas. Después se rompe, hermanos, lo que en psicología se llama el vínculo afectivo recíproco, que es un vínculo, ¿verdad?, que el niño ya ha creado con el padre. Ha creado ese vínculo, ¿verdad?, de relación donde el niño recibe la información, donde recibe el cuidado, donde recibe, ¿verdad?, las caricias, donde se siente, ¿verdad?, protegido. Pero cuando ese vínculo se rompe, ese vínculo afectivo, diríamos que el niño pierde, diremos, la protección de aquellas que son las dos columnas fundamentales en el desarrollo correcto, sano psicológicamente de todo ser humano. ¿Me estoy explicando? Es más, las secuelas son tan profundas. Hicieron un experimento hace tiempo atrás. Y en ese experimento había niños que habían sido abandonados de padre y de madre cuando ya tenían unos añitos. Hicieron un experimento de crecimiento con niños que vivían con sus padres. Y en algunos casos había un retraso de hasta un año, secuelas físicas, no solo emocionales. Y en el 90%, hermano Fernando, en el 90% de los casos, todos los niños sufrían, hermano Jonathan, insomnio, pesadillas, terror nocturno. Ay, Dios mío de mi vida. Hace poco llevaba yo a mi esposa al ambulatorio, aquí en Ollón. Y cuando justamente paraba, vi a un hombre de lejos y a mí me pareció que era mi hermano el Toño, ¿verdad? Mi hermano el Toño, que es un hermano pequeño, tiene unos 35 años. Y le saludé de lejos. Y él me saludó a mí. Pero cuando ya se iba acercando me di cuenta que no era, porque tenía todos los brazos tatuados. Y era como que había hecho culturismo, estaba muy fornido. Se acercó a mí. Y él me saludó y me dijo: oye, ¿eres tu predicador? Dije yo: sí, ahora mismo soy el pastor de la iglesia del monte, hermano. ¿En qué te puedo ayudar? Me dice: pues mira, que estaba en casa, han empezado a moverse las cosas, los platos se han caído, los vasos se caían, los armarios se movían y ha sido un escándalo, me tuvieron que escapar de la casa y quiero que ores por mí. Digo: sí, claro. ¿Dónde quieres que ore? ¿En casa o...? No, en casa no quiero volver más. Vamos a orar a donde quieras. Y yo lo traje aquí. Ahí se sentó donde está el hermano Caleb. Se sentó ahí y yo me puse aquí. Cerré la puerta y yo empecé a orar diciendo salmos, que sabe que me encantan adorar al Señor con los salmos. Pero había dicho, hermano Agustín, unas cuatro palabras de los salmos, y empezó a gritar con una voz muy distorsionada, ronca: soy Satanás, de una forma gritando mucho. Entonces yo me di cuenta, hermano, de que no había ningún demonio, hermano, yo al menos no percibí ningún demonio, ¿verdad? Y le dije al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Por qué grita así? ¿Por qué hace todas estas cosas así? Y me dijo el Espíritu Santo, yo lo digo con respeto, así lo entendí. Me dijo: pregúntale por qué está tan triste. Pregúntale por qué está tan triste. Entonces yo este muchacho no lo conocía en mi vida, no había hablado jamás con él en mi vida, Me senté con él y le dije, mientras estaba gritando, le agarré del hombro y le dije: escúchame, un poco, ¿por qué estás tan triste? Entonces él se cayó en seco, sus ojos se inundaron de lágrimas y dijo: porque me abandonó mi padre y mi madre. Desde ahí no he parado de estar en cárceles. Yo quiero cuidar a mi mujer y a mi familia, pero no puedo. Lo que os digo es algo real. Lo que está pasando es algo real a lo que nos enfrentamos. Poder que está distorsionando y destruyendo vidas. Y yo decía, hermanos, ¿tendrá la palabra de Dios algo que decirnos a nosotros? ¿Tendrá la palabra de Dios algo
que decir a aquellos que somos víctimas perfectas, hermano Isaac, para las secuelas? Oh, claro que sí. ¡Claro que sí! ¿Cómo no va a haber? Si aquí está la vida, hermano. Mirad la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dulzura del Espíritu Santo. Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Todos conocen esta historia, ¿verdad? Ana, hermanas, es estéril. Le pide al Señor un hijo y hace un pacto con él. Si me das un hijo, te lo dono, te lo regalo. Ahora dice la palabra del Señor que el Señor ha contestado. Y ahora cuando ya tiene al niño, dice la palabra del Señor que literalmente cumple su palabra y lo lleva al templo a entregárselo. ¿Verdad? Dice cuando había sido destetado. ¿Qué edad es esa, hermanas? En Israel, de 3 a 5 años. ¿Están aquí? Cuando esta mujer, Ana, llevó a su niño al templo a más de 30 a 50 kilómetros de donde él vivía. El pequeño Samuel tenía 3 o 5 añitos. 3 o 5 añitos. Lo llevó para siempre. Su ropa se iba a quedar en su casa, De hecho, dice la Biblia de nuevo, ¿verdad?, que le traía una túnica cada año. Hermanos, hay un problema para esto. ¿El qué? Muy fácil. Que el niño no entiende de pactos. ¿Sí o no? El niño no entiende de pactos. Su madre hizo un pacto, ¿vale? ¿Y el niño qué? El niño necesita a su madre. Y necesita a su padre, ¿sí o no? El pequeño Samuel no entiende nada. Él no entiende de pactos adámicos ni de pactos sansónicos. Sansón, ¿verdad?, tuvo un pacto desde el vientre, dice la Biblia, desde el vientre, pero hermano Jesús, él vivía su vida normal en su casa. Pero el pequeño Samuel es un caso excepcional, hermano José, en toda la Biblia, no se ve otro caso igual. Literalmente fue llevado, donado, regalado. El pequeño Samuel tenía que vivir en un lugar que no era su casa. Tenía que estar en una habitación que no era la suya. Tenía que dormir en una cama que no era la suya. Tenía que relacionarse con personas que no eran su familia. Digo yo, hermanas, no es normal o lo lógico que después de haberse ido sus padres, el pequeño Samuel, de 3 o 5 años, recién detestado, es decir, un vínculo muy fuerte, ¿sí o no? Un vínculo muy fuerte, hermanas. ¿No sería lo lógico que el pequeño Samuel iría corriendo por todas las bifurcaciones del templo buscando a su madre y a su padre, llamándolos a gritos? ¿No sería lo más normal, hermanas? ¿No sería lógico eso? ¿No sería que el pequeño Samuel iría buscando, ¿verdad?, a gritos, llamándolos? ¿No creen, hermanos, que esa experiencia, ¿verdad?, de repente sentirse abandonado, de ser un niño, hermanos, le asomara en el corazón rasgándolo, ¿verdad? ¿No creen que ese día debería haber quedado grabado en los anales de la historia de su mente como un día traumático, como un día horrible, donde sus padres se fueron muy lejos de él? Pues mira, iglesia, si ustedes quieren buscar algo parecido en la Biblia, no lo van a encontrar. Si ustedes quieren buscar en la biografía de este gran hombre, Samuel, no van a encontrar en boca de Samuel una sola palabra que lamentara aquel día. No van a encontrar una sola expresión que Samuel hablaría de este tema como de forma desafortunada. No encontrarán un reproche. No encontrarán una sola lágrima. ¿Por qué? ¿Lo quieren saber? Porque el pequeño Samuel, aunque ya no iba a sentir diariamente el regazo de su mamá ni el abrazo de su papá, el pequeño Samuel venía a ser recogido, aleluya, por el regazo infinito del Señor. Aleluya, el pequeño Samuel venía a ser adoptado por el verdadero progenitor de todos nosotros. Aleluya, el pequeño Samuel, hermanos, no tenía miedo ni quedó traumado.
porque el pequeño Samuel venía a ser recogido y adoptado. ¡Ay! Por el Padre más bueno, por el Padre más santo, por el Padre más perfecto, por el Padre más dulce, por el Padre más sublime, por el Padre más grandioso, por el Padre más poderoso, por el Padre más sabio. Y yo decía, claro, no hay nadie en este mundo, haya vivido lo que haya vivido, que siendo recogido por Él, se sienta solo. No hay nadie, hermana, no hay nadie en esta vida, haya vivido lo que haya vivido, que siendo recogido por este Padre, se sienta desafortunado, se sienta desafortunada. Abrazoro, batalla, la barazona. Ya lo decía David. David decía, escucha mi voz con la que te clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Tú has puesto en mi corazón, busca mi rostro, busca mi rostro. Yo tu rostro busco, Dios mío. No apartes tu cara de mí, no apartes tu unir a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aun con todo me recogerá el Señor. David estaba diciendo, aunque las dos columnas fundamentales que sostienen el desarrollo humano se tambaleen y se quebranten, aun con todo, si aquellas personas que deberían haberme amado y cuidado me olvidaron, aun con todo, hay alguien en el que puedo confiar. Hay alguien en el que puedo confiar. Yo no sé lo que has vivido. Yo no sé si aquellos que te tienen que haber amado te despreciaron. Yo no sé qué experiencia traumática te ha destrozado el alma. Pero te aseguro, pase lo que pase, hay alguien en el que puedes confiar. Pase lo que pase, podrán cambiar las estrellas en el firmamento y dejar de alumbrar. Podrá cambiar el sol y dejar de recorrer su camino como poderoso gigante y dejar de dar calor y alumbrar la tierra. Podrá cambiar el agua, dejar de ser agua, secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, pero hay alguien que va a permanecer inconmovible. Hay alguien que va a permanecer intacto. ¡Aleluya! Yo no sé lo que has vivido, yo no sé qué te está doliendo, yo no sé qué te duele en el alma, pero mira, Él nunca te menospreciará, Él nunca te abandonará, Él nunca te va a rechazar. Él te amó en la eternidad cuando nada existía, te ama hoy en el presente y te va a amar por toda la eternidad. Habrá alguien que lo crea, habrá alguien que lo crea. Adórale con un aplauso, por favor. Dice la palabra del Señor. Textualmente, os lo digo de memoria, ¿vale? Que el Señor volvió a escuchar a Ana y le concedió 3 hijos y 2 hijas. ¿Han oído bien? 3 hijos y 2 hijas. Esto, hermanos, es una buena noticia para Samuel, porque Samuel ya no iba a tener solamente hermanos de padre, que saben que Elcana tenía otra esposa y tenía hijos con ella, ¿verdad? Sino que ahora iba a tener, hermano Talía, hermanos también de madre, hermanos y hermanas. Pero es una espada, hermano Oscar, de doble filo. Porque antes al menos, él era el único hijo de Ana. La atención absoluta de Ana era una vez solamente al año, hermano Caleb, es cierto, pero al menos era un hijo único, ¿verdad? Pero es que ahora la atención de su madre día a día, las 24 horas, durante todo el año, iba a estar para sus hermanos. Y ahora el pequeño Samuel podía decir, la herida del menosprecio y del rechazo, decir, a ver, ¿por qué ellos pueden estar en casa y yo no? ¿Por qué la atención de mis padres día a día y por qué yo no? Pero ¿saben qué? Ni con esas, hermanos, aún lo dice la palabra del Señor, que el pequeño Samuel crecía y dice, y ministraba
delante del Señor. Ministraba delante del Señor. ¿Sabes lo que significa ministrar? Significa adorar, cantar, pasar tiempo en intimidad con Él, servir en las labores del templo. Aleluya, fijaos bien. Y luego un poco más adelante, ¿verdad? Dice el texto, la palabra del Señor. Dice, y el pequeño Samuel, perdón, dice que el joven Samuel, ya no habla de niño, sino de joven, dice, crecía siendo acepto por Dios y por los hombres. Hemos dicho, joven, que los niños que crecen, ¿verdad?, con estas heridas, ¿verdad?, crecen iracundos y su personalidad se va distorsionando. Sin en cambio Samuel, a más de 50 kilómetros, ¿verdad?, de donde vive, durmiendo en una cama que no era la suya, ¿verdad?, va creciendo con una personalidad perfecta delante de Dios y delante de los hombres. Es más, hemos dicho que los niños, ¿verdad?, abandonados, el 90% sufren de pesadillas y de secuelas. La palabra del Señor dice que Samuel, a más de 30 o 50 kilómetros de su hogar y durmiendo en una cama que no era la suya, hermanas, aleluya, dice que dormía en el templo. Hermano Antonio no dice que lo intentaba, dormía. Dice la Biblia que el Señor lo llama, Samuel, despierta, Samuel. Se levanta y acude donde él. ¿Qué pasa, Eli? ¿Qué es lo que quieres? Yo no te he llamado, vuélvete a la cama. Se regresa a la cama. Samuel le llama al Señor. Se vuelve a levantar, vuelve a ir. Yo no he sido, se vuelve a ir. El Señor lo vuelve a llamar. Hermanos, el único que no le deja dormir es el Señor. Pero las secuelas no le podían tocar. Y cada año venían con una túnica nueva, porque crecía, aleluya, según el estándar de aquel tiempo. Yo digo, Samuel, ¿por qué pareces inmune ante el poder destructor de las secuelas? ¿Por qué? ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué pareces inmune que nada te toca? ¿Lo quieren saber? Porque aunque el pequeño Samuel ya no tiene vínculo con su padre y su madre, porque ese vínculo se rompió, él ahora tiene vínculo afectivo con el Padre Santo. Ahora él tiene vínculo con el Padre Santo, pero tiene comunión con él, aleluya, pasa tiempo con él, le adora, le canta, es así de sencillo. Hermana, ¿quieres ser inmune ante el poder destructor de las secuelas? Hermano, ¿quieres ser inmune ante el poder destructor de las secuelas? Es muy fácil, ten vínculo afectivo con él. Ten vínculo afectivo con Él, relaciónate con Él, pasa tiempo con Él, búscale a Él, adórale a Él. Habrá alguien que está entendiendo la palabra del Señor. Mira, yo este mensaje no os lo predico solo, hermano, de forma intelectual, porque haya visto una verdad en Samuel, no. Os lo predico también desde la experiencia, porque lo he vivido. Os puedo asegurar, hay un lugar donde las heridas no duelen. Donde el menosprecio no te toca, donde el miedo no te paraliza, donde la soledad se disipa. Hay un lugar donde la depresión no te arrodilla. Hay un lugar donde las secuelas pierden todo su veneno. Y ese lugar, ese secreto lugar, se encuentra en los brazos dulces y maravillosos del Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe del cielo y divino Emmanuel. El poder mortuorio de las secuelas es vencido por el poder vivificador de su presencia. El poder que distorsiona y que oscurece es vencido por el poder que alumbra y que edifica. El poder que rompe y que destruye es vencido por el poder que da vida y que crea. Yo digo, hay salud en las heridas del Rey Jesús. Hay salud en las heridas del Rey. Sea cual sea tu herida, se llame como se llame el trauma que hayas vivido. Si tú lo crees, el Señor Jesús va a tocar hoy tu herida. Él la va a tocar en esta tarde. Habrá alguien que lo crea. Papá. Dice su palabra santa y magistral. Alabad a
porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque dulce y suave es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Y yo decía, Señor, me encanta este texto porque te muestras al mundo como el médico divino que tiene capacidad de sanar, sea cual sea la herida. El texto literal significa quebrantado, significa literalmente roto en pedazos. Está diciendo que este médico divino es capaz de sanar cualquier herida, de cualquier corazón roto. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver eso, Señor, con que tú seas el creador de tantas estrellas y que le pongas el nombre? No lo entiendo. Y lo leía una y otra vez. Y luego cuando vi, hermanos, a solas en mi habitación, de la manera enfática, como lo decía, porque no viene ningún tipo de duda, dice que este médico sana a los quebrantados de corazón. Es decir, no importa la circunstancia, la tragedia que se vivió, aunque sería horrible, aquello que rompió tu corazón. La Biblia está diciendo de manera enfática que no importa lo que se vivió, Él puede sanar ese corazón. Y entonces lo entendí. Lo entendí. Porque claro, cuando los médicos del mundo dicen que son capaces de sanar algo, que son que han inventado una vacuna para evitar una enfermedad, ¿saben lo que hacen los primeros laboratorios, hermano Caleb? Aquellos que tienen que poner el dinero, miran su currículum, miran su trabajo anterior, no sea que sea un hablador, antes de invertir el dinero. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, un médico venezolano ha inventado o ha creado una vacuna, ya la creó, contra el cáncer de mama. Amén, esto es una noticia maravillosa, ¿verdad? Pero mirad, hermanos, cuando miraron los entendidos su trabajo anterior de este médico, hermano José, ¿sabe lo que había en su currículum? Que su trabajo anterior, él había creado una vacuna contra la lepra. Entonces lo entendí, hermanos. El Señor Jesús te dice que este médico, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es capaz de sanar tu corazón, esté como esté. Pero si tienes alguna duda y quieres mirar su currículum, entonces en su trabajo anterior es el creador, aleluya, de miles y millones de estrellas, de miles y millones de planetas, de miles y millones de astros, de miles y de millones de combinaciones de ADN, de miles y de millones de seres vivos diferentes los unos de los otros. Hermanos, este médico divino, si lo quieres contemplar, su currículum está escrito en el firmamento. Su currículum está escrito en las estrellas, en el aire que respiras, en la composición de tu propio cuerpo, en las flores perfumadas. Mira, y el médico divino y diseñador del universo, Él está aquí. ¡Gloria a Dios! Y Él te dice que te va a sanar la herida del corazón, no mañana, la sana hoy si lo crees. Lo sana hoy si lo crees. Habrá alguien que se atreva a creerlo. Habrá alguien que le quiera enseñar la herida al Señor. ¿Querrás hacerlo? ¡Aleluya! Esa alabanza al médico divino, por favor. Apagamos un momento las luces. La persona que se atreva a salir a que se ore por ella, el Señor Jesús va a tocar esa herida. El Señor Jesús va a tocar esa herida. Abra rostro, apoya la razón.